Hoy por hoy, con Aimar Bretos. Y les hablamos desde el Palacio de la Moncloa. Está aquí ya el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, la verdad es que sorprendido, algo frustrado también por lo que ocurrió el pasado viernes, cuando conocí por los medios de comunicación una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista. ¿Las da por rotas? Las dio por rotas el señor Iglesias. Hay una constatación y una consecuencia. La constatación es que el señor Iglesias no se movió de su posición maximalista en relación con un gobierno de coalición sin ningún tipo de veto, según dice él. Y en segundo lugar, la consecuencia es la que empezamos a intuir. A mí me cuesta verbalizarlo, pero honestamente creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura y para justificar, por tanto, el no, coincidiendo, por ejemplo, con la ultraderecha en la próxima sesión de investidura. ¿Y va a intentar restañar estas heridas en los días que quedan hasta su investidura o Vamos a ver, considera que el diálogo está ya roto? Yo creo que hay muchas cosas que decir en relación con la consulta que ha planteado de manera unilateral el señor Iglesias. En primer lugar, que la propuesta que ha planteado el Partido Socialista no está recogida en esa consulta. Es falsa. Mire, nosotros hemos hecho hasta 5 propuestas. La primera era, efectivamente, un gobierno solamente del Partido Socialista, con un apoyo externo del partido del señor Iglesias. La segunda fue un gobierno de cooperación, con personas también en el ámbito de la administración de Unidas Podemos. La tercera fue un gobierno en donde se pudieran incluir algunas personas independientes de reconocido prestigio de Unidas Podemos dentro del gobierno de España. La cuarta fue el rebobinar, volver al punto de partida, poner en marcha equipos para negociar contenidos. Y la quinta fue la que le hice el pasado jueves en la conversación telefónica que mantuvimos y que no he comentado hasta hoy, en la que le ofrecí por primera vez en los 40 años de democracia, un candidato a la presidencia del gobierno le ofreció la incorporación de determinadas personas de Unidas Podemos con cualificación para poder liderar algunos de esos departamentos al Consejo de Ministros. Él dijo que no, no solamente dijo que no en esa conversación privada, sino que al día siguiente, en una entrevista en la Radio Televisión Española, calificó de idiotez, y además lo dijo así, idiotez, esta propuesta. Y precipitó también una consulta que se dio a conocer por la tarde ante los medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando claramente de un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019, el próximo 23 de julio. ¿Qué tipo de perfiles le habría ofrecido usted incorporar a su gobierno dentro de Podemos? Yo siempre creo que además uno de los principales aciertos que tuve fue precisamente el incorporar a gente cualificada, profesional, en distintos ámbitos que para mí eran importantes. Por ejemplo, transición ecológica. En transición ecológica hay una persona con un grado de cualificación altísimo, reconocida no solamente en España por todos los colectivos vinculados con el sector energético o con la ecología, sino también a nivel internacional. Es una persona que se mueve como pez en el agua en todas las conferencias, convenciones internacionales sobre el cambio climático. Es Teresa Rivera. Teresa Rivera es una militante del Partido Socialista, pero ha trabajado y sobre todo es conocida por su trabajo profesional fuera del ámbito partidario. Bueno, pues es la persona que lleva el Ministerio de Transición Ecológica. El señor Pepe Guirao, José Guirao, es una persona muy acreditada, reconocida, con una reputación amplia en el mundo de la gestión cultural y que es el ministro de Cultura. ¿Es militante del Partido Socialista? Sí lo es, pero no es conocido por ser militante del Partido Socialista, sino por ser una persona muy reconocida por todo el mundo, da igual que sea de izquierdas o de derechas en el mundo de la cultura. Por tanto, la oferta que le hice fue una oferta sincera, honesta, porque es verdad que tenemos algunos puntos en los que podemos coincidir el señor Iglesias y el Partido Socialista, pero hay otros muchos puntos en los que no. Y en consecuencia creo que esa oferta que hice el pasado jueves al señor Iglesias es la primera vez que se hace en la historia de la democracia una oferta así a un partido que en este caso representa la cuarta fuerza política en nuestro país, que ha retrocedido en escaños, que ha retrocedido en millones de votos, y me dijo que no. No solamente me dijo que no, sino que descalificó, tachando de idiotez,
esta propuesta el viernes y precipitó una votación que, a mi juicio, lo que hace es tratar de blindarse para justificar su no. Fíjese, si es que además la consulta que hace el señor Iglesias, y yo no voy a entrar ni en las, digamos, descalificaciones que han hecho militantes significativos de su partido, ya sea Teresa Rodríguez o Ramón Espinar diciendo que no tiene un pase, es que no recoge la realidad. La propuesta que hace sobre el Partido Socialista no es la propuesta que nosotros le hicimos al señor Iglesias. No es la última, tampoco es la antepenúltima, ni la penúltima. Es decir, vuelve a la primera propuesta que le hizo el Partido Socialista. Por tanto, yo creo que el señor Iglesias se ha encastillado en su posición maximalista y, en consecuencia, yo creo que estamos ante simplemente una ceremonia de justificar lo que, a mi juicio, es injustificable, y es votar en contra de la candidatura del Partido Socialista a la investidura del Gobierno de España y hacerlo, además, con la ultraderecha. Da por hecho que van a votar en contra. Bueno, llueve sobre mojado. Es una experiencia que ya he tenido en el año 2016, que desgraciadamente se va a producir en el año 2019, y creo que todo sigue la misma pauta, sigue la misma lógica. Es provocar una consulta con una pregunta que, a mi juicio, es absolutamente falsa porque no se ajusta a la realidad. Insisto, la propuesta que le ha hecho el Partido Socialista al señor Iglesias no viene recogida en esa consulta y, por tanto, creo que, todos somos adultos. Yo ya he entendido el mensaje. El señor Iglesias ha rechazado, ha renunciado a la incorporación de personas cualificadas del ámbito de Podemos al Consejo de Ministros y, por tanto, entiendo que o se hace lo que él dice o, por tanto, pues nos encontraremos con un voto negativo del señor Iglesias en mi sesión de investidura. En esa propuesta de incorporar a personas cualificadas del ámbito de Podemos, las llama usted, quedaban fuera los líderes políticos de Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero. Esas personas, usted en ningún caso se plantea incorporarlas a su Consejo de Ministros. Fíjese, a mí no me gustan los vetos, yo no soy una persona de vetos, pero tampoco acepto imposiciones. Yo creo que una de las principales tareas, responsabilidades que tiene un presidente del Gobierno es hacer su equipo. A mí me pueden proponer nombres, sin duda alguna, pero yo debo tener la capacidad de poder decidir sobre las personas que van a incorporarse a mi Consejo de Ministros. ¿Pablo Iglesias ha querido imponer su presencia como condición para votar su investidura? Mire, se lo digo de otra manera. Yo lo he expresado en público y en privado. Siempre he tenido muchas dudas de que el señor Iglesias se incorporara al Gobierno. Y le voy a decir por qué. Porque los dos somos dos líderes de dos organizaciones políticas que es verdad que tenemos coincidencias en el ámbito de políticas sociales, pero que tenemos enormes discrepancias, enormes diferencias sobre temas de enorme vigencia que vamos a tener a lo largo de la legislatura, como es, por ejemplo, la cuestión catalana. Por tanto, siempre he creído que es mucho mejor sortear esas contradicciones entre ambas organizaciones haciendo lo que siempre he propuesto, y es un gobierno de cooperación con el Partido Socialista dentro y Unidas Podemos fuera. Me dicen que no a eso. Bien, incorporemos a algunas personas con perfil sectorial al Gobierno de España, pero lógicamente con perfil sectorial, no con un perfil político. ¿Llegaron a hablar de nombres? Nunca, porque esta es otra de las cuestiones que a mí me parece hasta incluso sonrojante, porque uno cuando consulta un acuerdo a las bases, primero tiene que llegar a ese acuerdo. Porque si nos centramos en el planteamiento que hace sobre la opción 1, que es la opción que defiende el señor Iglesias, es decir, pues que sea un gobierno de coalición, que no haya vetos a los equipos, dice el señor Iglesias, y con un programa determinado. ¿Se conoce cuál es el programa que ha pactado con nosotros el señor Iglesias? Si todavía no nos hemos sentado a hablar de contenidos. ¿Se conoce el equipo que propone el señor Iglesias para entrar en el gobierno? Tampoco lo plantea en esa pregunta. En definitiva, yo creo que es una pregunta, una consulta trucada, que simplemente justifica o trata de justificar algo que vamos a ver la próxima semana, y es al señor Iglesias levantándose en el Pleno del Congreso para votar que no a la investidura del Partido Socialista. ¿Está decepcionado con él, con Iglesias? No lo estoy. Yo creo que no tengo ni la capacidad, ni el deber, ni se me espera de mí eso. Simplemente constato una realidad. La realidad es que el señor Iglesias, desde el minuto 1, ha estado encastillado en una posición maximalista, que el Partido Socialista ha hecho 5 propuestas distintas, desde un gobierno solo del Partido Socialista con el apoyo externo de Unidas Podemos, a la incorporación, insisto, por primera vez en 40 años, un candidato a la presidencia del gobierno decide compartir poder con otra fuerza política que, por cierto, no garantiza una mayoría absoluta parlamentaria en el Congreso de los Diputados a ese gobierno.
Y lo que me encuentro es descalificar esa propuesta con el término idiotez por parte del señor Iglesias y precipitar una consulta que claramente está destinada a lo que está destinada. Y es a justificar lo injustificable. Y es que el señor Iglesias va a votar con Abascal no a la investidura de un candidato socialista a la presidencia del gobierno. Y si usted ya está en ese punto y da por hecho el no de Podemos, ¿cuál es la siguiente fase que va a hacer de aquí al martes o al jueves que viene para intentar garantizarse los votos necesarios para sacar adelante su investidura? Yo lo he dicho siempre. España necesita un gobierno progresista que no dependa de los independentistas. El gobierno progresista es una hoja de ruta de izquierdas, de recuperación de derechos sociales, de transición ecológica, de restitución de los derechos laborales que fueron menoscabados como consecuencia de la reforma laboral, de reconstrucción del estado del bienestar, de reconocimiento de nuevos derechos, como pueda ser, por ejemplo, el derecho a la eutanasia. Todos esos son contenidos, propuestas que yo estoy planteando a Unidas Podemos, que vienen recogidas en el programa electoral con el que ganó las elecciones el Partido Socialista. Bien, gobierno progresista. Es evidente que el señor Iglesias dice que no a cualquier otra formulación que no pase porque Unidas Podemos esté en el gobierno en la forma que él considere oportuno. Pero hay también una segunda parte de esa ecuación. Y es que la investidura del presidente del Gobierno de España no dependa de las fuerzas independentistas. Y eso interpela al Partido Popular y a Ciudadanos. Porque son dos partidos políticos que sí que es verdad que se dan muchos golpes de pecho diciendo que son partidos de Estado, que quieren la estabilidad de este país, que quieren hacer pactos de Estado. Incluso 11, dice el señor Casado, que quiere hacer conmigo a lo largo de esta legislatura. Pero, hombre, probablemente el primer pacto de Estado que pudiéramos tener, todas las fuerzas políticas, es que haya gobierno en este país. ¿Usted confía en que ahora mismo PP o Ciudadanos se abstengan para facilitar la investidura? Bueno, he de decirle que soy bastante pesimista en relación primero con el señor Rivera, que ni tan siquiera responde a mis llamadas para poder hablar. Y es algo que deploro, pues no solamente es una falta de respeto hacia los ciudadanos, porque los ciudadanos nos están pidiendo que dialoguemos, al menos, sino que también creo que es justo lo contrario a lo que necesita este país. Este país necesita forjar acuerdos transversales en elementos centrales de la estabilidad de nuestro país, con un programa de gobierno de Estado, porque además de las cuestiones sociales que son sin duda importantes, este gobierno que salga como consecuencia de los procesos de investidura, el proceso de investidura que tengamos la próxima semana, va a enfrentarse a temas centrales que no se han vivido en España en estos últimos 40 años. Yo tiendo a ver una cierta minusvalorización del problema catalán. Pero hoy mismo en los medios de comunicación, en la prensa escrita, estamos viendo cómo el señor Torra no renuncia a la unilateralidad y continúa diciendo que lo volverán a hacer. Bueno, yo no sé si lo van a volver a hacer o no. Lo que es evidente es que el gobierno de España tiene que estar preparado ante cualquier eventualidad. Y esa eventualidad exige, uno, de un gobierno con una única dirección, de una cohesión interna, al máximo, al 100%, para poder afrontar lo que sin duda alguna pudiera ser un potencial desafío al Estado de nuevo. A raíz de la sentencia del Procés, ¿teme que se enmarañe de nuevo la convivencia política y social en Cataluña? Enmarañada está. No nos equivoquemos. El Partido Socialista y el Gobierno durante estos 12 meses ha tratado de tender puentes dentro de la Constitución con las instituciones catalanas que están ahora mismo gobernadas por el independentismo. Pero es evidente que el independentismo continúa no renunciando, como he dicho, a la unilateralidad, que continúa quebrando la convivencia en Cataluña y que, evidentemente, el Estado tiene que actuar en caso de que efectivamente eso vaya a más. Y estas son las cosas que yo le he hablado al señor Iglesias, que he planteado también al conjunto de la opinión pública. Un presidente del gobierno lo que tiene que hacer es obedecer al interés general, tiene que tener una única dirección, debe tener una cohesión interna en su gobierno para elementos centrales que van a definir su balance de legislatura, como es, por ejemplo, la cuestión catalana, y eso es lo que hace que mi planteamiento hacia Unidas Podemos, que insisto, es una formación política que sí, me suma escaños, pero que no me hace llegar a la mayoría absoluta, pues haga pues un planteamiento de compartir poder de manera realista, pragmática y sensata. Específicamente sobre el tema catalán, Unidas Podemos ofrece firmar un documento en el cual se comprometa a ser leal con la posición que marque el gobierno liderado por usted. Si no es una cuestión de lealtad o no, faltaría más. Es que eso es, te lo dice la propia ley sobre qué hace el presidente del gobierno y qué disponen y qué acatan los ministros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando
de que, por ejemplo, en el gobierno de coalición que se ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona, pues es un gobierno de coalición, efectivamente, entre los comunes, que es la rama catalana de Unidas Podemos, y el Partido de los Socialistas Catalanes, y donde ha habido un acuerdo sobre la gestión municipal de Barcelona. Y las cuestiones vinculadas con la política territorial han quedado soslayadas, apartadas, orilladas, como consecuencia de que efectivamente hay discrepancias de fondo. Y me parece además una estrategia inteligente a nivel municipal. Pero es que a nivel de gobierno de España yo me voy a tener que enfrentar y por tanto gestionar las consecuencias de lo que pueda ocurrir en Cataluña. ¿Usted teme tener que aplicar un nuevo 155? Yo no quiero, pero mi deber es contemplarlo. ¿Lo descarta? No es que lo descarte, es que mi deber es contemplarlo. Ojalá no tenga que aplicarlo. Es más, fíjese, durante estas últimas semanas ha habido cuestiones que se han dicho y que han aparecido en la prensa, por ejemplo, por parte del Tribunal Constitucional, que ha dicho claramente que un 155 permanente no es ni la salida ni tampoco es constitucional. El 155 es un artículo legítimo que el Estado debe utilizar en el momento en el que se ponga en cuestión la convivencia y el orden constitucional en un determinado territorio. Ha escuchado a Artur Mas anoche en TV3, vino a decir, nos viene mejor un gobierno que no vaya por nosotros a uno que, aunque no solucione nuestra situación, no va a ir a por nosotros. ¿Usted contempla la abstención de Esquerra, de Junts per Catalunya en su investidura? No lo sé, me parecería bastante curioso, paradójico, contradictorio que el Partido Popular y Ciudadanos votaran que no a mi investidura, ellos que dicen que quieren, que son partidos constitucionalistas y que quieren la estabilidad del Estado, y que partidos independentistas voten a favor de la investidura del presidente del Gobierno de España. Parecería eso se contempla, que curioso y contradictorio. Pero fíjese, más allá de todo eso, yo siempre he creído que la forma de combatir al independentismo no es solamente con argumentos jurídico-técnicos o de aplicación de este u otro artículo constitucional o ley, sino el de poder plantear un proyecto regeneracionista, progresista, europeísta, modernizador de la política española y también económico y social. Y eso es en lo que está el Partido Socialista, en plantear un avance con justicia social, que es lo que necesita nuestro país y que es el mandato de las urnas. Si es que además la primera fuerza parlamentaria, que es el Partido Socialista, dobla en escaños a la segunda fuerza parlamentaria. Es verdad que el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos pueden votar que no a mi investidura. Ese es su derecho, es su opción. Pero llevan al país a un bloqueo absurdo, porque no hay alternativa. El punto en el que estamos, por lo que le he entendido, descarta que Unidas Podemos termine absteniéndose, da más o menos por hecho que, tal y como están las conversaciones ahora mismo, terminarán votando en contra la semana que viene. Bueno, no las conversaciones. Es que yo creo que el pasado viernes el señor Iglesias ya, por la vía de los hechos, me respondió a mi última propuesta, que fue incorporar algunos elementos de Podemos en el gobierno, y es provocar una consulta donde no se recoge esta última propuesta y donde lo que hace es simplemente hacer lo que hizo en 2016. ¿Por qué no salieron el jueves por la tarde para decir, le hemos propuesto esto al señor Iglesias? Bueno, porque yo no creía que fuera a provocar ni a precipitar una consulta como hizo el pasado viernes. Él en ningún momento le dijo, me estoy planteando convocar una consulta. A mí nunca me dijo eso. ¿Y usted Bueno, me refiero, públicamente sabemos que el señor Iglesias había pensado en hacer una consulta, eso lo hemos visto durante estas últimas semanas, pero nunca pensé que lo iba a hacer el pasado viernes de manera tan precipitada. ¿Usted se ha planteado convocar una consulta a los militantes del PSOE para saber si quieren un gobierno con o sin Podemos? Hombre, yo tengo que hacer una consulta si llego a un acuerdo. Si no, ¿para qué voy a someter a los militantes a hacer una consulta sobre algo que no existe, ¿no? Es más, me parece que las consultas son un elemento que puede legitimar tu decisión, pero también puede deslegitimar tu decisión si se utiliza de una manera torticera, como está haciendo el señor Iglesias. Estamos en el punto de que, por lo que veo, descarta el voto a favor del señor Iglesias, también por lo que me ha dicho el del señor Rivera, solo queda el Partido Popular. ¿Qué van a hacer para intentar la abstención del Partido Popular? Yo creo que más que al Partido Popular, a todas las formaciones políticas hay que apelar a la responsabilidad. Aquí no hay segundas partes. Leo en los análisis de los medios de comunicación que el señor Iglesias u otras formaciones políticas estarían jugando a ver qué es lo que pasa en septiembre. Yo quiero ser muy claro, muy claro. Mi candidatura decae en el mes de julio. Después de una investidura fallida, mi candidatura decae. Yo ya no soy candidato. El candidato es aquella persona que es designada por el jefe del Estado, es decir, por el rey tras un periodo de consultas, que es lo que abrió hace unas cuantas semanas. Por tanto, lo que tengo que dejar muy claro es que las ofertas
que yo le he hecho al señor Iglesias, las 5 ofertas que yo le he hecho al señor Iglesias, decayeron el pasado viernes a la hora de precipitar una consulta unilateral donde solamente plantea o su propuesta maximalista o una burda propuesta que le hizo el Partido Socialista, o una burda, me refiero en cuanto a la forma de ser explicitada de la propuesta que hizo el Partido Socialista. Una de las 5. Por tanto, lo que le digo es... ¿No sigue ahora mismo sobre la mesa la última propuesta que le hizo el jueves pasado? Ya está, decayó. No es que haya retirado, es que de un manotazo el señor Iglesias la tumbó y la quitó de la mesa. Por tanto, yo no tengo ya más que decir. ¿No va a volver a llamarle? Insisto, creo que el señor Iglesias ya lo que tendrá que responder es a la pregunta de si va a votar que no, junto con la ultraderecha, a la investidura de un candidato socialista la próxima semana. Si no prospera su investidura la semana que viene, me dice, mi candidatura decae. Sí. Entiendo que usted seguirá intentando construir una mayoría durante esos 2 meses para volver a recibir el encargo del rey, ¿o no? Bueno, yo puedo... Fíjese, yo creo que he sido bastante flexible y razonable en la propuesta que he hecho. Como presidente del gobierno en funciones y como candidato a la presidencia del gobierno, yo lo que necesito es un gobierno que atienda al interés general. Que no sea un gobierno que se paralice por sus propias contradicciones internas, que esté cohesionado internamente, en consecuencia, y que tenga una única dirección. Eso es lo único que he propuesto. Le he dicho a Unidas Podemos que es nuestro socio preferente. E insisto, es un socio preferente aun en tanto en cuanto no sumo mayoría absoluta con Unidas Podemos. ¿Sigue siendo un socio preferente ahora mismo? Ahora mismo yo creo que la pregunta sería al revés. El señor Iglesias ha dicho que o se hace esto de la manera que yo quiero, o muy probablemente, mucho me temo, vaya a votar que no en la próxima sesión de investidura. Además le digo una cosa, señor Britos, mire, en el parlamentarismo hay muchísimas figuras, hay muchas formas de entenderse. Es evidente que lo que está planteando el señor Iglesias es un acuerdo de legislatura con un gobierno de coalición donde él impone los nombres de las personas de Unidas Podemos que puedan entrar en el Consejo de Ministros. ¿Con él de vicepresidente se lo ha pedido? No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera. Pero insisto, es que la capacidad, la única responsabilidad, el quiero y puedo de un candidato a la presidencia del gobierno es hacer su propio Consejo de Ministros. A mí me pueden proponer nombres, pero no me pueden imponer nombres. Porque al final, si hay un problema con un ministro o ministra, usted, en una entrevista que tengamos en un futuro, ¿qué me va a preguntar? ¿A quién va a responsabilizar de lo que haga un ministro o ministra? ¿Al señor Iglesias o a mí como presidente del gobierno? La pregunta es evidente. Su respuesta, ¿me va a responsabilizar a mí? Como es lógico, porque yo soy el primer y último responsable de la conformación del Consejo de Ministros. ¿Tiene lógica democrática que un partido que es la 4ª fuerza política, con la que yo no sumo mayoría absoluta, trate de imponer los nombres en un Consejo de Ministros a la primera fuerza política? ¿Tiene lógica lo que está ocurriendo, por ejemplo, en La Rioja, donde Unidas Podemos, con un solo escaño, a la primera fuerza política de La Rioja, que es el Partido Socialista, le exija para ese voto afirmativo y, por tanto, que se produzca un cambio en La Rioja después de décadas de gobierno del Partido Popular, le esté exigiendo hasta 3 consejerías por un solo escaño? ¿De verdad este es el sistema que queremos? ¿Es así como entendemos la democracia? Fíjese, yo hace muy pocos días explicité el que uno de los principales acuerdos de país que necesitamos para esta próxima legislatura es la modificación del artículo 99 de nuestra Constitución, que es el que regula la investidura. Porque es evidente que no se tiene garantizada dada la fragmentación parlamentaria que tenemos. Es decir, hay un problema no solamente coyuntural de choque de intereses personales, políticos, partidarios, pero también hay un problema estructural. Y es que tal y como está diseñada el proceso de investidura no se garantiza la gobernabilidad de nuestro país. Pero a nuestros políticos hay que cambiarles las normas para que salgan de la política del bloqueo. Esa es una buena pregunta. Pero fíjese, se lo podríamos poner mucho más difícil si, por ejemplo, ocurriera lo que ocurre en la conformación de los ayuntamientos. En los ayuntamientos la gobernabilidad está garantizada el 15 de junio cuando se constituye el pleno del ayuntamiento. O gobierna la lista que tenga más escaños, que llegue a la mayoría absoluta, perdón, o gobierna la primera fuerza política que ha sido votada en esa ciudad o en ese pueblo. Yo no digo que hagamos eso en el Congreso de los Diputados para la conformación de un gobierno.
pero es evidente que tenemos que dar una respuesta. Es más, hay comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco o como Asturias, que han resuelto esta cuestión. Estaría a favor de darle una prima de 50 escaños al partido más votado, como hacían en Grecia, porque ahora lo van a quitar, y como proponía Pablo Casado. Yo creo que, con todos los respetos al señor Casado, creo que primero esa propuesta es de dudosa constitucionalidad y en segundo lugar, nada tiene que ver con el proceso de investidura. Es decir, lo que pretende el señor Casado con ese tipo de propuestas es crear un régimen presidencialista en una monarquía parlamentaria. No, yo defiendo el sistema parlamentario. Yo creo que es importante el juego de contrapoderes, es decir, que exista el Parlamento, que exista el Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo se someta al control y a la fiscalización del Parlamento. Con la propuesta que hace el señor Casado es evidente que cualquier gobierno tendría mayoría absoluta y, por tanto, no estaría fiscalizado por ese Parlamento. No, yo lo que creo es que es mucho más sencillo. Lo que tenemos que hacer es más ancho y más fácil el camino hacia la investidura y la conformación de un gobierno. Eso será futuro. Vamos a la hora. Y ya que hablamos del señor Casado, ¿le va a volver a llamar para pedirle su abstención? Yo, por supuesto, llamaré a todos los líderes políticos para que, ¿Va a convocar otra ronda? Bueno, creo que puedo llamarles perfectamente por teléfono, creo que puedo hablar con ellos de esa manera y instarles a la mayor de las responsabilidades. ¿Y qué cree que va a cambiar desde la semana pasada? Porque Pablo Casado fue muy claro la semana pasada cuando salió de hablar con usted. Dijo, a su manera, dijo, no es no. Que esa frase le sonará. ¿Entiende el no es no de Pablo Casado? Pues mire, las cosas hay que siempre situarlas en su contexto. En el año 2016, el Partido Popular pasó de tener, en 2015, en 20 de diciembre de 2015, el Partido Popular pasó de tener 186 escaños a tener 123 escaños. Probablemente ha sido la mayor caída, junto con la UCD, en el periodo democrático de nuestro país en cuanto a la minoración y a la resta de apoyos sociales. En segundo lugar, la justificación de esa caída, lógicamente, tenía que ver con un aspecto coyuntural, que era la pésima, a mi juicio, respuesta social a una crisis económica que había hecho, que se había producido durante esos últimos 10 años, pero sobre todo había una cuestión estructural, que era la corrupción, y que afectaba de lleno al Partido Popular. Es más, la diferencia entre el año 2016 y el año 2019 no es solamente que hoy no hay casos de corrupción que interpelen al partido que está en el gobierno o que aspira a gobernar durante los próximos 4 años, es que además hemos ganado en escaños, es decir, hemos ganado en millones de votos que no solamente el 28 de abril, sino también el 26 de mayo han dicho que quiere que el Partido Socialista gobierne el país, sino que hay otra cuestión que a mí me parece importante, y es que en 2015 y en 2016 había una alternativa, hoy no hay alternativa. Por supuesto que el señor Casado y el señor Rivera están en su derecho, junto con Unidas Podemos, de votar en contra de mi investidura. Pero ¿qué alternativa ofrecen al país? ¿Qué alternativa? No hay alternativa. Por tanto, creo que todos debemos mirarnos ante el espejo y asumir nuestra responsabilidad. El señor Iglesias, pues lógicamente tendrá que asumir la responsabilidad de querer votar sí o no, y en este último caso, con la ultraderecha, la investidura de un presidente de izquierdas, y el Partido Popular y Ciudadanos tendrán que asumir su responsabilidad si quieren que el país no dependa de la investidura del presidente del gobierno de las fuerzas independentistas. ¿Ha pedido a otros actores, no sé, empresarios, expolíticos, que intenten mediar, convencer a Casado? En absoluto. ¿De verdad no conocía la carta de los diputados y exdiputados del PSOE que se abstuvieron para impedir unas terceras elecciones? Sabía que había diputados que estaban, José Andrés Torremora, que fue el que lo lideró, sabía que estaban efectivamente trabajando en una carta, pero conocí el contenido de la carta por los medios de comunicación. ¿Una carta que firman Ábalos y Lastra usted no la había leído antes? No, yo no la leí, pero lo que sí que le puedo garantizar es que sabía efectivamente que Ábalos y Lastra la iban a firmar. Aquella carta decía que la abstención de 2016 fue honorable. ¿Lo considera? Yo insisto, creo que lo importante es contextualizar la fijación de posición en el voto por parte de un partido político en un determinado momento. Y la coyuntura actual no es la de 2016 en absoluto, ni en cuanto a la cuestión de la regeneración, ni en cuanto al apoyo inequívoco que le ha dado la ciudadanía a un partido o a otro, y sin duda alguna si hay o no alternativas, porque hoy es que no la hay. Por tanto, si no la hay,
lo que yo le pido a las fuerzas políticas, al PP, a Ciudadanos y a Unidas Podemos, por este orden, digamos, de escaños, es que asuman su propia responsabilidad y no bloqueen la formación de un gobierno. Eso es lo que usted les pide y lo que le gustaría que hicieran. ¿Cree que lo van a hacer? Se lo pregunto de otra manera. Hoy está más cerca una investidura fallida que el jueves pasado. Pero es que una investidura fallida nos lleva a una situación de bloqueo. E insisto, pero está más cerca. Si decae mi investidura la próxima semana, decae mi candidatura y, en consecuencia, no hay candidato a la presidencia del gobierno. Tendrá que ser el jefe del Estado quien lo decida. Y, por tanto, tendrán que hacer todas las fuerzas políticas un movimiento. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo he asumido mi responsabilidad. A Unidas Podemos le he ofrecido hasta 5 escenarios distintos de colaboración. El último, inédito en la historia política española, y es la incorporación de algunos ministros o ministras cualificadas en el Consejo de Ministros. A ello han dicho que no también. ¿En ningún caso se plantea ir un poco más allá en esa oferta a Unidas Podemos en esta semana que queda, hasta el debate de la investidura? Señor Bretos, creo que, en fin, soy adulto, sé entender los mensajes, no hace falta que me lo digan 2 veces. El pasado viernes yo escuché al señor Iglesias calificar esta propuesta de idiotez, textualmente la calificó de idiotez, y finalmente precipitar una consulta donde no estaba recogida ninguna de estas propuestas, de estas 4 propuestas, salvo la primera, la que le hice al señor Iglesias al principio de las negociaciones, con lo cual lo que le digo es que ese mismo día decayeron todas las propuestas que le ha hecho el Partido Socialista a Unidas Podemos. Yo ya no estoy en ese escenario. Yo ya estoy en el escenario de esperar a ver qué es lo que hace el señor Iglesias. Si quiere o no quiere votar con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista. ¿Está de acuerdo con Errejón cuando dice hoy en El Mundo que hay sitio para otra fuerza progresista a la izquierda? Yo creo que en el espacio de Unidas Podemos, en el espacio social, electoral de Unidas Podemos, lo que puede haber es una reflexión si quieren ser una fuerza útil para la izquierda o quieren ser una fuerza que simplemente va a la contra de un conglomerado de personas, de movimientos sociales, que no solamente están en Unidas Podemos, sino que también representa el Partido Socialista, y que lo que están esperando es que haya un gobierno progresista. Es muy llamativo que durante estas últimas semanas nosotros no hayamos ni sido capaces de poder sentarnos con Unidas Podemos para hablar de desigualdad social, de igualdad de género, de ecologismo, de derechos laborales. No hemos podido hablar nada de eso. A ellos les reprochan que hasta el 8 de julio no les enviaron un documento programático y que además se lo enviaron primero a través de los medios, que ellos se enteraron a través de los medios 71 días después de las elecciones. Sí, aquí todos se pueden quejar de lo que quieren, pero mire, el Partido Socialista ha sido muy respetuoso con los procesos electorales. El 28 de abril tuvimos las elecciones generales, el 26 de mayo tuvimos las elecciones municipales, autonómicas y europeas, que volvió a ganar, e incluso por mayor porcentaje, el Partido Socialista, y lo que hemos hecho ha sido respetar los procesos de conformación, primero de los ayuntamientos el pasado 15 de junio, posteriormente de muchos de los gobiernos autonómicos, que hasta incluso en este último fin de semana, por ejemplo, el gobierno de Canarias, se ha materializado, y por tanto es clarísimo que es el mes de julio, el mes en el que se tiene que conformar el gobierno de España. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, es lo que propongo a las fuerzas políticas, y lo que les pido es que asuman su responsabilidad. Yo he asumido mi responsabilidad, es ofrecer hasta 5 propuestas al señor Iglesias de entendimiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Las ha rechazado todas. ¿Y teme que esta ruptura entre los partidos de izquierda o los partidos progresistas derive en unas nuevas elecciones? Fíjese, se lo digo de otra manera. ¿Cuánto sumamos Unidas Podemos y nosotros? 165. La mayoría absoluta son 176, porque el Parlamento son 350 diputados. Es que jugamos también sobre bases que no son muy sólidas, honestamente, porque si el señor Iglesias y el Partido Socialista sumaran 176, pues efectivamente estaríamos ante una respuesta clara a su pregunta. Pero es que esa suma la conocía usted hace 2 semanas, claro, cuando intentaba negociar con Unidas Podemos, y la ha intentado. Así es. Pero, por eso, porque yo le estoy diciendo al señor Iglesias que es mi socio preferente. Pero honestamente, tampoco entiendo muy bien esta exigencia de imponer nombres al Consejo de Ministros de un gobierno que a lo mejor no sale en la investidura porque no tenemos los números para poder salir.
E insisto, yo lo que quiero es un gobierno progresista que no dependa de los independentistas. ¿Eso quiere decir que yo no quiero hablar con las fuerzas independentistas para resolver el tema catalán? Por supuesto que no. ¿Usted no quiere la abstención de los independentistas? No, yo no quiero que la investidura de un presidente del gobierno de España dependa de los independentistas. Que hagan lo que consideren. Pero yo no quiero que dependa, y eso es algo que interpela al Partido Popular y a Ciudadanos. Porque claro, si hablan de responsabilidad de Estado, de ser partidos constitucionalistas, yo lo que les pido es, simple y llanamente, en tanto en cuanto no hay alternativa, que al menos ellos consideren la eventualidad de abstenerse y facilitar la conformación de un gobierno sin que las fuerzas independentistas sean decisivas para ello. Si el Partido Popular, y hablando de independentismos, le dijera ahora mismo, nosotros nos abstenemos en la investidura nacional, si vosotros os abstenéis en la investidura de Navarra y no creáis un gobierno que dependa de la abstención de los independentistas, ¿el PSN estaría dispuesto a no formar gobierno en Navarra? Si es que no, una cosa no se tiene que mezclar con la otra, porque yo le estoy pidiendo... Pablo Casado sí que hace esa relación. Sí, bueno, pero es como si yo le pidiera al señor Casado que en Madrid o en Murcia o en Castilla y León, donde el Partido Socialista ha ganado y es la primera fuerza política, permita que gobierne la primera fuerza política. Me parece que entraríamos en un bucle de imposible solución. Creo que lo importante es que, fíjese, le voy a decir una cosa, mire, habrá a electorado de derechas y a electorado progresista que no le gusten la conformación de gobiernos que se están haciendo en algunas comunidades autónomas y también en ayuntamientos. La gente vota para que haya gobiernos. Y generalmente lo que le gustan es que gobierne la lista más votada, aquella que ha ganado las elecciones. Pero bueno, esta es la realidad parlamentaria que tenemos, es legítima y yo no la voy a discutir. La gente le gustará más o menos los gobiernos que se van a formar en Madrid, en Murcia, en Navarra o en otros territorios de nuestro país, pero al menos hay gobierno. Es que en España, si el Partido Socialista no saca adelante su investidura, desgraciadamente no habrá gobierno posible. Por tanto, insisto, yo puedo hablar con Unidas Podemos, que tampoco me garantiza la investidura, porque, insisto, no sumamos mayoría absoluta. Pero bueno, yo he señalado a Unidas Podemos como socio preferente del Partido Socialista. Pero el Partido Popular y Ciudadanos también tendrán que asumir su responsabilidad para que la investidura del presidente del Gobierno de España no dependa única y exclusivamente de lo que decida Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Hemos leído esta mañana en el diario El País, en portada, supongo que lo habrá leído también, un dato tremendo, y es que los jóvenes españoles están ganando ahora mismo menos de lo que ganaban hace una década. ¿Qué haría usted si fuera investido para revertir esto? Pues fíjese, varias de las cosas que... A mí me llama mucho la atención que el señor Iglesias no haya reivindicado estos 12 meses de cooperación entre el Gobierno socialista y Unidas Podemos. El salario mínimo interprofesional es una buena medida, sobre todo para la gente joven de este país. Se la atribuye Podemos, ¿eso es así? Bueno, me da igual, tanto monta tanto. La realidad es que los trabajadores y trabajadoras que cobran un salario mínimo, hoy cobran un salario mínimo de 900 euros. Por tanto, con una subida del 22%, 23%. Por tanto, esa es una medida buena para los trabajadores más jóvenes. Nosotros hemos planteado también en el acuerdo presupuestario, lo lleva Unidas Podemos, pero también lo lleva el Partido Socialista en su programa electoral, y es algo que yo me comprometo a realizar, la aprobación de un estatuto del becario para acabar con la explotación y la precarización de las relaciones laborales, sobre todo de la gente joven en nuestro país. Y finalmente yo creo que tenemos que incorporar como derecho a la vivienda y dar un impulso definitivo a la vivienda pública en alquiler o en propiedad para la gente joven durante esta legislatura. Esa también va a ser una de las propuestas que ponga encima de la mesa mi discurso de investidura. Queda una semana para ese discurso. ¿A quién va a llamar antes, en las próximas horas, en los próximos días? Da igual el orden, llamaré a las tres fuerzas políticas para al menos que faciliten la gobernabilidad de este país. Y luego que hagan oposición. Y que quieran llegar a pactos de Estado, como dice el señor Casado conmigo, o el señor Iglesias que quiera sacar adelante propuestas sociales con el gobierno socialista, pero al menos que haya gobierno. Que no nos veamos abocados a un agosto y a un septiembre donde, desgraciadamente, no va a haber un candidato investido por parte del jefe del Estado para poder negociar sus apoyos parlamentarios y sacar adelante una investidura. Por tanto, si el rey se lo pide, usted sí que lo intentará, entiendo. Pero mire, para mí pensar en lo que vaya a pasar en un agosto o en septiembre me parece que es una irresponsabilidad. Mi obligación, mi deber, porque para eso he sido mandatado por el jefe del Estado y también tengo el apoyo de las urnas por ser primera fuerza política, es sacar la investidura en el mes de julio.
¿Por qué tenemos que esperar a agosto o a septiembre si podemos sacar la investidura en el mes de julio? Muchos de estos problemas que usted ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, en el ámbito de los jóvenes, en el ámbito también de la desigualdad de género o de la desigualdad social en un sentido mucho más amplio, necesitan de medidas urgentes. Mire, aquí hay que recordar por qué se convocaron las elecciones de manera precipitada el 28 de abril. Porque las fuerzas independentistas junto con las fuerzas conservadoras votaron en contra de unos presupuestos sociales. Yo me presenté a las elecciones diciendo que la primera medida que iba a poner encima de la mesa era la presentación de un anteproyecto de presupuestos sociales para nuestro país. Y esa sigue siendo la urgencia y la importancia que tiene un gobierno de España para los próximos 4 años, sacar adelante unos presupuestos sociales. En fin, me gustaría que las 3 fuerzas políticas asumieran también su responsabilidad. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, candidato a la reelección, suerte y acierto. Un placer, gracias. Hasta luego.